Saludos cordiales, amados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro de antemano que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. Así que el ropaje de la fe y la idealización lo colgamos en una percha y nos vestimos con la razón. Dicho esto, el título de la 15ª lección es Los profetas embaucadores. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Jeremías capítulo 23, versículo 16. Voy a leer la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Así dice Yahvé Sebaot: no escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes. Los están embaucando, les cuentan sus propias fantasías, no cosa de boca de Yahvé. Estamos siendo testigos de una guerra política sin fin entre profetas oficiales y profetas desertores, con un lenguaje religioso nada piadoso. Ambos bandos invocan a la misma divinidad en ese intento de que su mensaje sea recibido y, sobre todo, creído y obedecido. Esa lucha política protagonizada en el campo del profetismo llegaría a su fin con la intervención del Imperio Romano, la destrucción del templo de Herodes el Grande y la dispersión del pueblo que había elegido a Yahvé para su santo patrono, el Santo de Israel. Allí cesaron los careos entre profetas mentirosos y al mismo tiempo cesaron los registros también mentirosos de los escribas, copiados de leyes vecinas y atribuidas a la deidad. El aspecto beneficioso para el lector de la Biblia hebrea sobre la batalla entre profetas es conocer lo que realmente sucedía en el seno sacerdotal, gracias a los tiros cruzados de mutuas acusaciones que proporcionan bastante claridad sobre la realidad sociopolítica y religiosa del pueblo que se considera a sí mismo elegido por una deidad incomprensible. El profeta Jeremías advierte al pueblo: no escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes. Esta es la conducta instalada en el profetismo hebreo, donde el profeta, una vez estando fuera de la élite sacerdotal, descalifica a sus ex colegas, tildándoles de mentirosos y de ser generadores de mensajes falsos y malintencionados. En esto consiste la trama de la novela profética a lo largo de la Biblia hebrea. Sin embargo, cuando el profeta Jeremías integraba el equipo religioso, se mantuvo en silencio respecto a la conducta de sus compañeros. En ese tiempo, le habrá parecido que todos los sacerdotes eran hombres íntegros, entregados al servicio del pueblo y de todos los dioses del templo. Y si no fuera así, Jeremías era cómplice de los abusos de su entorno. Lo más probable es que Jeremías habrá tenido un precio para mantenerse callado y ciego, pero le retiraron la paga y se produjo el milagro político religioso. Muy de repente empezó a haber tanta podredumbre en su grupo sacerdotal y a escuchar tanta mentira. El caso de Jeremías es un fenómeno común en todo grupo social donde se opera desde la sombra, sin límites ni supervisión. Es claro que esto apenas se explica, porque nada justifica las arbitrariedades cometidas por los religiosos, amparados en el nombre de un ente espiritual incomprensible y aprovechándose de sus hermanos pobres y analfabetos. Así que el profeta Jeremías, gracias a que le corrieron del sacerdocio, denunció al grupo nada santo que integraba y reveló que operaban como una cuadrilla de delincuentes en todos los poderes del Estado judío, en lo jurídico, en lo político y en la productiva y lucrativa industria religiosa operada desde el templo para todos los dioses. Jeremías capítulo 7, versículo 11 dice: ¿acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí que yo, sí, yo mismo lo he visto,
dice Yahvé. Así operaban los violentos sacerdotes de Yahvé, desde la cueva de ladrones, desde el templo dedicado al dios madianita Yahvé, pero con muchos otros dioses como inquilinos, cuya contribución monetaria y en especie satisfacían a los ambiciosos sacerdotes y alegraba a todos los miembros de la corte celestial, nucleados en la casa de Yahvé. Jeremías advierte al pueblo: no escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes. Esta prohibición es constante en el discurso de los profetas disidentes, con el fin de alertar al pueblo para que no siga siendo engañado por los profetas mentirosos de Yahvé. Los están embaucando. Los profetas de Yahvé son unos embaucadores que engañan a la gente aprovechándose de su nobleza o de su ingenuidad. Los profetas de Yahvé, gracias al conocimiento de la ley, por un lado, y al conocimiento del pueblo, por el otro, eran capaces de embaucar a cualquier ciudadano laico. Sabían perfectamente cómo moverse en medio de la idolatría y el politeísmo y aprovecharse de sus hermanos supersticiosos con la bandera simbólica del dios cananeo Yahvé. La élite sacerdotal supo vender la leyenda del Éxodo y a partir de allí siguió creando y adicionando nuevas fantasías con el fin de mantener al pueblo ilusionado en torno a un Dios que promete, promete y promete, mientras el imperio de turno, en contra del pueblo, arremete, arremete y arremete. Como vimos en el estudio anterior, desde el profeta hasta los sacerdotes, todos fueron engañadores. Por tanto, la Biblia hebrea es la historia del fraude de una nación engañada, que dice ser sagrada, pero que nunca quería serlo, porque era parte de la propaganda religiosa del régimen pagano, dirigido por los sacerdotes idólatras y politeístas de Yahvé. Jeremías desde afuera parece tener prisa en que el pueblo despierte del sueño ilusorio provocado por los profetas embaucadores del dios edomita Yahvé. Por eso dice, les cuentan sus propias fantasías. El engaño es perpetrado por los profetas y en tono de burla a un pueblo completamente imposibilitado para detectar la mentira y denunciar la estafa. Los tenía acorralados por todos lados y la nación era literalmente un rebaño de ovejas en manos de los expertos trasquiladores, de los profesionales en la estafa de sus compatriotas. Les cuenta sus propias fantasías, dice Jeremías. Así como el mago que saca un conejo de la chistera, el profeta embaucador de Yahvé extrae de su imaginación los mensajes llenos de engaño, envenenados por la mentira y elaborados por la avaricia. Al mismo tiempo, y para que no quede duda, Jeremías aclara que la predicción falsa no es cosa de la boca de Yahvé. Lo cierto es que no se necesitaba de ninguna revelación divina como para saber que los profetas de Yahvé eran embaucadores. El punto es que se acostumbraron al régimen de mentiras y ante tantas amenazas en el nombre de Yahvé, el pueblo se amoldó y se rindió ante sus ambiciosos y voraces sacerdotes. No proviene de la boca de Yahvé, sostiene Jeremías, pero es que todo profeta usaba la frase mágica "así dice Yahvé", como un abracadabra para condicionar la mente de su víctima y engañarlo sin ningún esfuerzo. Incluso la víctima se siente feliz, agradecida con su embaucador y encima le paga con gusto al estafador religioso. Para la élite sacerdotal, Yahvé es solo un nombre, como el nombre de los otros dioses que introdujeron al templo de Salomón. Sin embargo, ese nombre fue empleado como el sello de santidad para tapar la corrupción de la élite sacerdotal y se invocaba para cometer sus aberraciones jurídicas, sus abusos religiosos y sus desatinos políticos. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice:
no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Los profetas y toda la élite sacerdotal se burlaban de esta ley hasta el hartazgo y nunca tuvieron miedo ni fueron punidos. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Hay un par de razones. Una, que ellos mismos redactaron esa ley para aplicar en contra del pueblo. Recuerde que la ley es creada por el poder político con el fin de controlar a la masa, pero para los poderosos no existe ni ley ni justicia. Y aunque la justicia sea ciega, tiene el olfato tan bien desarrollado que percibe y se rinde ante el encanto del soborno. La otra razón es que los profetas y toda la élite sacerdotal sabían que los dioses nunca podrían ni bajar de su altar ni reclamarles, puesto que fueron los sacerdotes quienes lo colocaron en su nicho. Así que esta ley de tomar el nombre de Yahvé en vano les habrá causado tanta gracia a los profetas embaucadores que la violaron con tanta desfachatez e hipocresía. Cuando el dios pagano Yahvé comenzó su carrera divina, recibía el mismo trato de sus colegas. Primera de Samuel 4:3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Aquí el Dios Yahvé no caminaba solo, tenía que ser cargado como cualquier santo y ser trasladado hasta el lugar donde se necesitaba de su milagro. Y sus sacerdotes le cargaban como a cualquier ídolo colega pagano. En ese entonces, el Dios Yahvé todavía no fue ascendido a la categoría de omnipresente. El arca del pacto representaba a Yahvé, una caja mágica solicitada en la batalla contra los filisteos, donde en vez de mejorar, empeoró las cosas. Porque sin el arca murieron solo 4,000 hombres, pero con Yahvé y su nicho en el campamento murieron 30,000 soldados israelitas. Con Yahvé fue un desastre militar nacional, un fiasco divino. En ese entonces, el Dios Yahvé aún no fue ascendido a la categoría de Dios de los ejércitos. Pero lo más irrisorio fue que los filisteos secuestraron al Dios Yahvé con su santa morada. Una historia que enseña que la deidad que no puede cuidarse a sí misma nunca cuidará de un pueblo, y menos aún pretender ser el Dios del mundo entero. Contrariamente de lo que afirma el salmista, que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Yahvé se adormeció y durmió, y se lo llevaron durmiendo. En ese entonces, el Dios Yahvé aún no fue ascendido a la categoría de Dios Todopoderoso. Como la élite sacerdotal se enriqueció con el nombre de Yahvé, probablemente en un gesto de reciprocidad o de mercantilismo religioso, sus astutos sacerdotes lo promovían con cierta frecuencia, agregándole más y más atributos al Dios Yahvé sin que nunca pudiera emplearlos. Muy bien, termino con la observación del historiador y geógrafo griego Heródoto de Halicarnaso. Es más fácil embaucar a muchos juntos que a uno solo. Reitero, es más fácil embaucar a muchos juntos que a uno solo. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.